Una tranquila tarde, el pequeño Mateo, de tan solo 6 meses de edad e inmóvil de cintura para abajo, dormía plácidamente en su cuna. Sus padres, Ana y Luis, no se imaginaban lo que estaba a punto de suceder. Bruno, el cachorro de la familia, comenzó a comportarse de manera extraña. Caminando nerviosamente por la habitación, en el silencio de la noche, Bruno hizo algo que dejaría a todos sin palabras y cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué podría hacer un pequeño cachorro que se consideraría un milagro? La pequeña casa de la familia Martínez, en las afueras de Sevilla, estaba llena de amor, pero también de una abrumadora sensación de agotamiento. Ana y Luis habían recibido sus días eran una vorágine de citas médicas, sesiones de terapia y noches sin dormir. Ana, una dedicada enfermera, había pedido una excedencia para centrarse en las necesidades de Mateo, mientras que Luis, ingeniero informático, trabajaba largas horas desde casa para mantener a la familia. A pesar de sus desafíos, intentaban mantener el ánimo, encontrando consuelo en las pequeñas alegrías de la vida, como las travesuras de su nuevo cachorro, Bruno. Bruno era un pequeño mestizo que habían encontrado abandonado en su jardín una mañana fresca. Ana había insistido en quedárselo, creyendo que su espíritu vivaz traería una sensación de normalidad a sus vidas caóticas. Y tenía razón. Bruno rápidamente se convirtió en una fuente de risas y consuelo, formando un vínculo único con el bebé Mateo. A menudo se acostaba junto a la cuna de Mateo, moviendo su pequeña cola mientras lo vigilaba protectoramente. Una noche en particular, la casa estaba inusualmente tranquila. Ana acababa de acostar. Una noche en particular, la casa estaba inusualmente tranquila. Ana acababa de acostar a Mateo en su cuna y estaba recuperando algo de descanso muy necesario. Luis, agotado por un largo día de trabajo, se había quedado dormido en el sofá del salón. La suave luz de una lámpara nocturna iluminaba el rostro pacífico de Mateo mientras dormía profundamente. Bruno, sin embargo, parecía inquieto. Caminaba alrededor de la cuna, con las orejas atentas a cada pequeño sonido. De repente, sin previo aviso, dejó escapar un suave gemido. Su cuerpo tenso con una energía que Ana y Luis nunca antes habían visto. Algo no andaba bien. Lo que sucedió a continuación desafiaría cualquier explicación. En la quietud de la noche, los instintos de Bruno se activaron, llevándolo a actuar de una manera que no solo salvaría la vida de Mateo, sino que también haría que los Martínez se preguntaran si los milagros eran reales. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra en la casa de los Martínez. Ana, todavía aturdida por el sueño interrumpido, entró en la habitación de Mateo para ver cómo estaba. Encontró a Bruno acurrucado junto a la cuna, con los ojos abiertos y vigilantes, como si hubiera estado de guardia toda la noche. Ana sonrió al verlo. Bruno se había convertido rápidamente en el pequeño protector de Mateo. Rara vez se apartaba de su lado. Pero cuando Ana se inclinó para recoger a su hijo, su sonrisa se desvaneció. Algo iba mal. El rostro de Mateo estaba enrojecido y su pequeño cuerpo se sentía caliente al tacto. El pánico la invadió mientras comprobaba rápidamente su temperatura. Estaba más alta de lo normal. Los instintos de Ana, tanto como enfermera como madre, se activaron de inmediato. Llamó a Luis, que entró corriendo en la habitación, todavía frotándose los ojos soñolientos. «Luis, tenemos que llevarlo al hospital», dijo Ana con la voz temblorosa. «Algo no va bien». En cuestión de minutos, estaban en el coche, corriendo hacia la sala de emergencias más cercana. Bruno, sintiendo la urgencia, ladró ansiosamente mientras salían, arañando la puerta como si suplicara que lo llevaran con ellos. En el hospital, médicos y enfermeras se arremolinaron alrededor de Mateo, haciéndole pruebas y tomando sus signos vitales. Ana agarró la mano de Luis con fuerza, su mente acelerada con temores de lo que podría estar mal.
¿Habían pasado por alto alguna señal? ¿Estaba empeorando su condición? Después de lo que pareció una eternidad, el médico finalmente se acercó a ellos. Mateo ha desarrollado una fiebre alta, pero la buena noticia es que la hemos detectado a tiempo, explicó. Sin embargo, necesitamos vigilarlo de cerca. Con su condición, incluso las infecciones menores pueden complicarse rápidamente. Ana asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Estaban acostumbrados a la constante preocupación que conllevaba la condición de Mateo. Pero al anochecer, la fiebre de Mateo había remitido y los médicos consideraron que era seguro que regresaran a casa. Agotados pero aliviados, los Martínez arroparon a Mateo y regresaron a su tranquila casa. Bruno los estaba esperando en la puerta, moviendo la cola furiosamente al entrar. Ana se agachó para darle al cachorro una palmadita tranquilizadora, agradecida por su presencia inquebrantable. Esa noche, después de acostar a Mateo, Ana y Luis se desplomaron en el sofá, emocional y físicamente agotados. «Estamos haciendo todo lo que podemos, ¿verdad, Luis?», preguntó él con la voz apenas por encima de un susurro. Ana lo miró, con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Sí», dijo con firmeza. «Le estamos dando todo el amor y el cuidado que necesita. Eso es todo lo que podemos hacer». Bruno se acercó, subiéndose al sofá y acurrucándose entre ellos. Ana le rascó distraídamente detrás de las orejas, encontrando consuelo en su cálida y peluda presencia. Poco sabían ellos de que Bruno pronto demostraría lo invaluable que era realmente. Alrededor de la medianoche, el tranquilo zumbido de la casa fue interrumpido por un suave gemido agudo. Bruno se había apostado en la habitación de Mateo, como solía hacer, vigilando al bebé dormido. Pero ahora algo había llamado su atención. Se puso de pie, con las orejas erguidas, y dejó escapar otro suave gemido. La respiración de Mateo había cambiado. Era sutil, pero Bruno lo notó. El pecho del bebé subía y bajaba de forma irregular, y un leve sonido áspero escapaba de su pequeña boca. Los gemidos de Bruno se hicieron más fuertes, urgentes, mientras caminaba alrededor de la cuna. Finalmente soltó un ladrido agudo, el sonido resonando por toda la casa silenciosa. Luis se despertó de golpe en el sofá con el corazón acelerado. «¿Qué ha sido eso?», murmuró, sacudiendo a Ana para despertarla. Bruno ladró de nuevo, esta vez más fuerte. «Viene de la habitación de Mateo», exclamó Ana poniéndose de pie de un salto. La pareja corrió por el pasillo, con el corazón latiéndoles con fuerza por el miedo. Cuando entraron en la habitación, la escena que los recibió los congeló en seco. Mateo todavía estaba en su cuna, pero su rostro estaba pálido y su pequeño cuerpo se contraía ligeramente. Su respiración era superficial y sus labios habían adquirido un leve tono azulado. «Luis, llama al 112», gritó Ana tomando a Mateo en sus brazos. Le dio suaves palmaditas en la espalda, tratando de estimular su respiración, su mente repasando cada fragmento de entrenamiento médico que había recibido. Luis cogió su teléfono y marcó, con las manos temblorosas, mientras transmitía su dirección al operador. Mientras tanto, Bruno estaba de pie junto a Ana, ladrando insistentemente, como si los instara a actuar más rápido. Cuando llegaron los paramédicos, la respiración de Mateo se había estabilizado gracias a las rápidas acciones de Ana. Los técnicos de emergencias médicas la elogiaron por su compostura, pero ella negó con la cabeza. «No fui yo», dijo mirando a Bruno. «Si él no nos hubiera alertado, podríamos no habernos despertado a tiempo». Los paramédicos trasladaron a Mateo al hospital para una mayor observación, y Ana y Luis lo siguieron de cerca. Durante toda la prueba, la gravedad de lo que casi había sucedido pesaba sobre ellos. Mateo había estado a punto de una situación potencialmente mortal, y su cachorro había sido quien lo había salvado. De vuelta en el hospital, los médicos aseguraron a los Martínez que Mateo estaba estable.
Probablemente experimentó un breve episodio de apnea, explicó uno de ellos. No es raro en bebés con su condición, pero puede ser peligroso si no se aborda de inmediato. Ana y Luis intercambiaron una mirada, sus expresiones una mezcla de alivio y miedo persistente. Siempre habían sabido que la condición de Mateo requería vigilancia, pero esa noche les había demostrado lo frágil que podía ser la vida y cómo incluso el miembro más pequeño de su familia podía marcar una diferencia monumental. Los días posteriores al susto del hospital de Mateo estuvieron llenos de una renovada sensación de vigilancia. Ana y Luis no podían dejar de pensar en lo cerca que habían estado de perder a su hijo y en cómo las acciones de Bruno habían sido poco menos que milagrosas. El cachorro había demostrado ser más que una simple mascota de la familia. Era el protector de Mateo en todos los sentidos de la palabra. Ana decidió dedicar algo de tiempo a investigar el comportamiento canino, preguntándose si los instintos de Bruno podrían explicarse. Leyó sobre perros de servicio, entrenados para detectar convulsiones. Pero Bruno no estaba entrenado, era un perro callejero que habían encontrado en su jardín solo unas semanas antes. Sus acciones habían sido totalmente instintivas, impulsadas por una profunda conexión con su bebé. El pensamiento la consoló y la asombró a la vez. Una tarde, mientras la familia se acomodaba en su rutina nocturna, Ana notó algo inusual en el comportamiento de Bruno. Estaba sentado junto a la cuna de Mateo de nuevo, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Era la misma actitud de alerta que había mostrado la noche del susto. Ana se arrodilló a su lado, acariciando su pelaje suavemente. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Bruno dejó escapar un suave gemido, con los ojos fijos en Mateo, que dormía profundamente. El corazón de Ana comenzó a acelerarse. «Luis», llamó con la voz temblorosa. Luis apareció en la puerta con la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó. «Bruno está actuando de forma extraña otra vez», dijo Ana, señalando al cachorro. «Es como si supiera algo». Luis se agachó, junto a ellos, observando cómo Bruno seguía mirando a Mateo. La pareja intercambió una mirada preocupada. «¿Crees que siente algo?», preguntó Luis. «No lo sé», respondió Ana con la voz apenas audible, «pero después de lo que pasó la última vez, no me arriesgo». Esa noche, Ana y Luis decidieron permanecer despiertos, turnándose para vigilar a Mateo. Bruno permaneció junto a la cuna, su cuerpo una pequeña sombra vigilante en la habitación tenuemente iluminada. Pasaron las horas sin incidentes y la pareja comenzó a relajarse, convenciéndose de que quizás estaban exagerando. Pero entonces, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, Mateo se movió en su cuna, soltando un suave grito ahogado. Ana se inclinó para ver cómo estaba, sus instintos de enfermera activándose. Inmediatamente notó que su respiración era superficial de nuevo, su pequeño pecho subiendo y bajando de forma irregular. El pánico la invadió mientras lo cogía en brazos y le daba suaves palmaditas en la espalda, tratando de estimular su respiración. «Luis, tenemos que volver al hospital», dijo con urgencia. Luis cogió la bolsa de pañales y las llaves y en cuestión de minutos estaban en la carretera. Bruno ladró frenéticamente mientras se iban, sus gritos resonando en sus oídos. Era como si supiera que Mateo necesitaba ayuda de nuevo. En el hospital, los médicos realizaron una serie de pruebas para determinar qué estaba causando los episodios recurrentes de Mateo. Ana y Luis esperaron ansiosamente, sus mentes aceleradas con los peores escenarios posibles. El comportamiento de alerta de Bruno les había dado la advertencia suficiente para actuar rápidamente, pero no podían seguir viviendo con el miedo constante al próximo susto.
Después de varias horas, el especialista en pediatría se acercó a ellos, sosteniendo un portapapeles con los resultados de las pruebas. Hemos identificado el problema, comenzó con un tono tranquilizador. Mateo tiene una condición llamada apnea central. Es una condición rara en la que el cerebro ocasionalmente se olvida de enviar señales a los músculos que controlan la respiración. No es infrecuente en bebés con condiciones neurológicas. Ana sintió una mezcla de alivio y preocupación. Al menos ahora tenían una respuesta, pero el diagnóstico era otro recordatorio de los desafíos que Mateo enfrentaría a medida que creciera. El médico continuó. La buena noticia es que es manejable. Les proporcionaremos un monitor que rastrea su respiración y les alerta si hay algún problema. Les dará tranquilidad y les ayudará a actuar rápidamente si algo sucede. Luis asintió, con la mano agarrando la de Ana con fuerza. Gracias, dijo, con la voz llena de gratitud. De vuelta en casa, los Martínez instalaron el monitor de respiración en la habitación de Mateo, agradecidos por la capa adicional de seguridad que proporcionaba. Pero a pesar del nuevo equipo, Bruno se mantuvo tan vigilante como siempre, negándose a abandonar el lado de Mateo. Era como si el pequeño perro hubiera asumido la responsabilidad de ser una salvaguarda adicional, sus instintos más agudos que cualquier máquina. La pareja comenzó a notar otras cosas notables sobre Bruno. Parecía tener una habilidad casi asombrosa para sentir las necesidades de Mateo a menudo, alertando a Ana y a Luis antes de que el monitor siquiera registrara un problema. Una tarde, mientras Ana preparaba el almuerzo, Bruno ladró insistentemente desde la habitación. Corrió a entrar para encontrar a Mateo acostado torpemente en su cuna, con la pierna atrapada entre los barrotes. No estaba llorando, pero la posición incómoda podría haber provocado una lesión si Bruno no la hubiera alertado. «Buen chico, Bruno», dijo Ana tomando al cachorro en sus brazos. «Eres nuestro pequeño ángel de la guarda». La noticia de las hazañas de Bruno comenzó a extenderse entre amigos y familiares. La hermana de Ana, veterinaria, estaba particularmente intrigada. «Deberías considerar la posibilidad de que lo evalúen», sugirió durante una visita. «Podría tener el potencial de ser un perro de servicio certificado. Ya está a medio camino con esos instintos que tiene». La idea plantó una semilla en la mente de Ana. ¿Podrían las habilidades naturales de Bruno perfeccionarse para brindar un apoyo aún mayor a Mateo? La idea de que su cachorro se convirtiera en un perro de servicio entrenado la llenó de esperanza, un rayo de luz en la a menudo abrumadora realidad de sus vidas. A medida que los días se convertían en semanas, los Martínez se establecieron en un nuevo ritmo. El monitor de respiración les brindaba tranquilidad, pero era la presencia inquebrantable de Bruno lo que realmente les daba paz mental. Cada ladrido, cada gemido, cada movimiento de su cola parecía decir: «Estoy aquí, yo me encargo». Pocos sabían ellos de que el papel de Bruno en sus vidas apenas comenzaba a desarrollarse. Su vínculo con Mateo se profundizaría de maneras que aún no podían imaginar, y sus acciones pronto conducirían a un momento que los dejaría a ellos y a todos los que escucharan su historia asombrados. Una fresca mañana de otoño bañaba la casa de los Martínez con una suave monitor de respiración y por supuesto en la presencia siempre vigilante de Bruno. Fue en esta tranquila mañana que ocurrió lo inesperado. Bruno, que había estado persiguiendo juguetonamente una pelota que Luis le había lanzado, de repente se congeló en seco. Sus orejas se irguieron, su nariz se contrajo y dejó escapar un gruñido bajo y gutural que sobresaltó a Luis. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Luis, acercándose al cachorro, pero Bruno pasó corriendo junto a él, su pequeño cuerpo rígido por la tensión. Ana, al oír la conmoción, salió. «¿Qué está pasando?», preguntó con la preocupación grabada en su rostro. «No lo sé», respondió Luis.
observando cómo Bruno trotaba hacia el jardín delantero, su gruñido intensificándose. No era propio de él actuar de esa manera. El corazón de Ana comenzó a acelerarse mientras seguía al cachorro, que ahora ladraba con fuerza, con la mirada fija en algo más allá de la valla. Llegaron al jardín delantero para encontrar a un hombre de pie torpemente en la acera sosteniendo un pequeño paquete. Su rostro no le era familiar y su comportamiento nervioso puso a Ana en alerta. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con un tono educado pero firme. El hombre vaciló antes de dar un paso adelante. Yo tengo algo para usted», dijo, extendiendo el paquete hacia ella. «Es sobre su hijo». Ana y Luis intercambiaron una mirada preocupada. «¿Cómo sabe usted de nuestro hijo?», preguntó Luis, con la voz tajante. El hombre vaciló. Sus ojos se dirigieron a Bruno, que ahora estaba de pie protectoramente frente a Ana, su ladrido implacable. «Mire, no quiero problemas», tartamudeó el hombre. «Solo lea la carta que hay dentro». De mala gana, Ana tomó el paquete con las manos temblorosas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se dio la vuelta y se alejó rápidamente, desapareciendo por la calle. Luis comenzó a seguirlo, pero Ana lo detuvo. «Veamos qué es esto primero», dijo. Con la voz firme a pesar de Ana conmovida, continuó leyendo. La carta detallaba cómo el hombre había sido un amigo cercano de la madre biológica de Mateo, Carmen. Explicaba que Carmen había luchado inmensamente, no solo con el estigma de criar a un niño con parálisis sola, sino también con una relación abusiva que la había dejado emocionalmente destrozada. El hombre había intentado apoyarla, pero cuando ella tomó la decisión de dejar a Mateo a su cuidado, él respetó sus deseos y se mantuvo alejado hasta ahora. Las fotografías en el sobre mostraban a una Carmen más joven, sonriendo mientras acunaba a un pequeño bebé envuelto en una manta azul. Una foto en particular destacó Carmen sosteniendo a Mateo con Bruno siendo un cachorro diminuto sentado a sus pies. Ana y Luis se quedaron mirando la foto en silencio, atónitos. «Bruno estaba con ella», susurró Ana con lágrimas en los ojos. Luis asintió con la mente acelerada. «Eso explica por qué Bruno estaba en nuestro jardín. Debe haber estado tratando de encontrar a Mateo». La revelación los golpeó como una ola. Bruno no había sido solo un perro callejero que se había cruzado en sus vidas por casualidad. Había sido parte de la historia de Mateo desde el principio, conectado a Carmen de una manera que nunca habían imaginado. A medida que la gravedad de la revelación se asentaba, la mente de Ana se llenó de preguntas. «En los siguientes pasos, necesitamos contactar a este hombre», dijo con firmeza. «Podría saber más sobre Carmen y por qué tomó las decisiones que tomó». Pero cuando intentaron encontrarlo, se dieron cuenta de que no tenían forma de comunicarse. La carta no estaba firmada y no había detalles de contacto. Era como si el hombre hubiera aparecido solo para entregar esta pieza del rompecabezas y luego se hubiera desvanecido. Esa noche, mientras acostaban a Mateo, Ana no podía quitarse de encima la sensación de que había más en la presencia de Bruno en sus vidas de lo que habían descubierto hasta ahora. Se sentó junto al cachorro, que estaba acurrucado cerca de la cuna, y acarició su suave pelaje. «Has estado cuidándolo todo este tiempo, ¿verdad?», murmuró. Bruno lamió su mano con los ojos llenos de comprensión. Era como si supiera exactamente lo que estaba diciendo. En los días siguientes, Ana y Luis comenzaron a reconstruir los fragmentos de la historia, utilizando las fotografías y los detalles de la carta como guía. Descubrieron que Carmen había sido una madre amable y cariñosa que había enfrentado dificultades inimaginables. Su decisión de dejar a Mateo con ellos había sido un sacrificio, hecho por amor y la esperanza de darle una vida mejor. Pero una pregunta persistía en sus mentes: ¿por qué Bruno había elegido quedarse atrás? ¿Qué conexión tenía con Carmen y qué papel debía desempeñar en sus vidas en el futuro?
Las respuestas, lo sabían, llegarían con el tiempo. Por ahora, simplemente estaban agradecidos por el milagro de la presencia de Bruno y por la forma en que los había acercado a la comprensión de los hilos que los conectaban a todos. La revelación sobre la conexión de Bruno con la madre biológica de Mateo dejó a Ana y a Luis lidiando con una mezcla de emociones. Las fotos y la carta habían respondido a algunas preguntas, pero habían planteado muchas más. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había esperado tanto para contactarlos? Y lo más importante, ¿cuáles habían sido las intenciones de Carmen al dejar atrás a Bruno? Durante días, la pareja intentó armar el rompecabezas, examinando las fotos y releyendo la carta en busca de pistas. Ana se encontró mirando la foto de Carmen sosteniendo a Mateo con Bruno a sus pies, su mente reproduciendo las palabras de la carta. Me pidió que me asegurara de que tuvieran todo lo que necesitaban para cuidarlo. Era como si Carmen hubiera sabido que el vínculo de Bruno con Mateo iría más allá del de una mascota típica. Mientras tanto, el comportamiento de Bruno comenzó a cambiar sutilmente. Parecía más alerta, como si pudiera sentir que su papel en la familia había adquirido un nuevo significado. Pasaba aún más tiempo cerca de Mateo, a menudo acostado junto a la cuna o siguiéndolo por la casa. Ana notó la forma en que Bruno acariciaba la pequeña mano de Mateo o se sentaba en atención cada vez que el bebé lloraba. Estaba claro que el cachorro se veía a sí mismo como algo más que una mascota. Era un protector, un guardián y quizás incluso un recordatorio del amor de Carmen. ¿Crees que la recuerda?, le preguntó Ana a Luis una tarde, mientras veían a Bruno jugando suavemente con Mateo en la sala de estar. Luis asintió pensativamente. Los perros tienen recuerdos increíbles, especialmente cuando se trata de las personas que los cuidan. No me sorprendería que lo recordara todo. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Es como si llevara un pedazo de ella con él, dijo en voz baja, una parte de su amor que no pudo darle a Mateo. A medida que los días se convertían en semanas, los Martínez decidieron tomar medidas. No podían quitarse de encima la sensación de que se lo debían a Carmen y a Mateo para aprender más sobre su historia. Comenzaron contactando a los refugios y rescates locales, con la esperanza de encontrar registros de dónde podría haber venido Bruno. Ana incluso se puso en contacto con sus colegas del hospital, preguntando si alguien recordaba a Carmen de su breve estancia allí. Una tarde, Ana recibió una llamada de una enfermera que había estado trabajando en la sala de maternidad en el momento del nacimiento de Mateo. «La recuerdo», dijo la enfermera. Era joven, quizás de unos 20 años. Llegó sola y se notaba que estaba luchando, pero era muy dulce, siempre preguntando por su bebé y asegurándose de que estuviera bien. El corazón de Ana se encogió al pensar en Carmen sentada sola en una habitación de hospital, preocupada por el futuro de su bebé. «¿Recuerdas algo más?», mencionó dónde se estaba quedando o si tenía familia, preguntó Ana. La enfermera vaciló. Mencionó que se estaba quedando en casa de un amigo, pero no dio ningún detalle. Parecía muy reservada, como si no quisiera que nadie supiera demasiado sobre su situación. Esa noche, Ana compartió la conversación con Luis. No es mucho, pero al menos sabemos que se preocupaba profundamente por Mateo, dijo. No lo estaba abandonando por negligencia, lo estaba haciendo por amor. Luis asintió, con una expresión sombría. Me hace preguntarme qué tipo de vida tuvo antes de todo esto. ¿Qué la empujó hasta el punto en que sintió que no tenía otra opción? En medio de su búsqueda de respuestas, la vida en casa continuó con su ritmo habitual. Mateo crecía más fuerte cada día, su risa llenaba la casa de alegría. El monitor de respiración se había convertido en una presencia tranquilizadora, y Ana y Luis comenzaban a sentirse más seguros en sus roles como padres.
Bruno también estaba prosperando. El que una vez fue un perro callejero desaliñado se había transformado en un cachorro sano y enérgico, con un pelaje brillante y una cola que nunca dejaba de moverse. Su vínculo con Mateo era más fuerte que nunca y los dos eran prácticamente inseparables. Una tarde, mientras la familia estaba sentada junta en la sala de estar, un repentino golpe en la puerta los sobresaltó. Bruno ladró una vez, con las orejas erguidas mientras corría hacia la puerta. Luis la abrió para encontrar a una anciana de pie en el porche, agarrando un pequeño paquete. Sus amables ojos recorrieron la habitación, posándose en Bruno. «Deben ser los Martínez», dijo con la voz cálida pero teñida de tristeza. «Soy la tía de Carmen». La mujer, que se llamaba Margarita, explicó que había criado a Carmen después de que sus padres fallecieran. «Carmen siempre fue tan llena de vida», dijo Margarita con la voz temblorosa. Pero cuando se enteró de la condición de Mateo se rompió, sintió que le había fallado de alguna manera. Margarita le entregó a Ana el paquete que contenía más fotos de Carmen y Mateo, así como un pequeño cuaderno lleno de notas manuscritas de Carmen. «Ella quería que tuvieran esto», dijo Margarita. «Me dijo que si algo le pasaba, ustedes eran los únicos en los que confiaba». Ana y Luis se sentaron en silencio atónito mientras hojeaban el cuaderno. Estaba lleno de los pensamientos y reflexiones de Carmen, sus esperanzas y miedos, y sobre todo, su amor por Mateo. Una entrada llamó la atención de Ana. «No sé si alguna vez seré lo suficientemente fuerte para ser la madre que él merece, pero sé que Ana y Luis lo amarán como si fuera suyo. Y Bruno se asegurará de que nunca esté solo». Esa noche, mientras Ana estaba sentada junto a la cuna de Mateo, sintió una sensación de paz que no había sentido en meses. Las palabras de Carmen le habían dado el cierre que necesitaba, y ahora sabía que estaban exactamente donde debían estar. Bruno, acurrucado a sus pies, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Ana se agachó para acariciar su pelaje, su corazón lleno de gratitud. «También eres parte de esta familia», susurró, «y somos muy afortunados de tenerte». La llegada de Margarita y el descubrimiento del cuaderno de Carmen habían traído una sensación de cierre a los Martínez, pero también abrieron la puerta a nuevas preguntas y desafíos. A medida que Ana y Luis profundizaban en la historia de Carmen, se dieron cuenta de que había más por descubrir sobre su vida y sus decisiones. Una entrada en particular en el cuaderno llamó la atención de Ana. «Hay un refugio en la ciudad donde siempre han sido amables conmigo. Es donde encontré a Bruno. Nos acogieron cuando no teníamos a dónde ir. Si alguna vez pasa algo, espero que se acuerden de nosotros». A la mañana siguiente, Ana decidió visitar el refugio mencionado en las notas de Carmen. Llamó con anticipación, explicando su conexión con Carmen y Bruno, y el personal accedió a reunirse con ella. Cuando llegó, fue recibida por una amable mujer llamada Linda, que había estado trabajando en el refugio durante años. «Carmen y Bruno se quedaron aquí durante unas pocas semanas», recordó Linda mientras se sentaban en la pequeña oficina del refugio. Era tan joven y asustada, pero adoraba a ese cachorro. Decía que era lo único que la mantenía en marcha. El corazón de Ana se encogió al pensar en Carmen, encontrando consuelo en Bruno durante un momento tan difícil. «¿Sabes por qué se fue o a dónde fue después?», preguntó Ana. Linda negó con la cabeza. No dijo mucho sobre sus planes, pero sí recuerdo que habló de encontrar una familia para Bruno si ella no podía cuidarlo más. Quería que estuviera a salvo, pasara lo que pasara. Cuando Ana se preparaba para irse, Linda le entregó un pequeño sobre. «Carmen dejó esto atrás», dijo. «Lo guardé con la esperanza de que algún día alguien viniera a buscarla». El sobre contenía una sola fotografía de Carmen y Bruno tomada en el refugio.
En la parte posterior, Carmen había escrito una simple nota: «Gracias por darme esperanza cuando más la necesitaba». De vuelta en casa, Ana compartió los nuevos descubrimientos con Luis. «Está claro que Carmen amaba profundamente a Mateo y a Bruno», dijo, «pero también está claro que se sentía completamente sola. Ojalá hubiéramos podido estar allí para ella antes». Luis asintió con una expresión pensativa. «Tal vez haya una manera de honrar su memoria», dijo, «ayudando a otros que están en situaciones similares». Los ojos de Ana se iluminaron con la idea. ¿Qué tal si creamos un fondo en nombre de Carmen? Algo para apoyar a padres solteros o familias con niños con necesidades especiales. Luis sonrió. Esa es una manera perfecta de mantener vivo su espíritu. Cuando comenzaron a explorar la logística de la creación del fondo, se encontraron con un desafío inesperado: crear conciencia y reunir apoyo. Sabían que no podían hacerlo solos y recurrieron a sus amigos, familiares y la comunidad local en busca de ayuda. Una tarde, mientras pensaban en ideas para una recaudación de fondos, Luis sugirió involucrar a Bruno. «A todo el mundo le gustan las buenas historias de perros», dijo con una sonrisa. «Compartamos el viaje de Bruno y mostremos a la gente cuánto ha cambiado nuestras vidas». A Ana le encantó la idea y rápidamente se pusieron a trabajar en la creación de una campaña en las redes sociales con fotos y videos de Bruno y Mateo. Compartieron la historia de cómo Bruno había sido parte de la vida de Carmen y cómo se había convertido en una parte integral de su familia. La respuesta fue abrumadora. En cuestión de días, su publicación se había vuelto viral, con personas de todo el mundo compartiendo su historia y ofreciendo palabras de aliento. Las donaciones llegaron a raudales y el fondo rápidamente cobró impulso. Un comentario en particular llamó la atención de Ana. «Conocí a Carmen, fue mi vecina durante un tiempo, solía hablar de querer darle a su hijo la mejor vida posible. Estaría muy orgullosa de lo que están haciendo». A medida que crecía la recaudación de fondos, los Martínez comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de Bruno. Parecía más enérgico y juguetón, como si pudiera sentir la positividad que rodeaba sus esfuerzos. Mateo también estaba prosperando. Su risa llenaba la casa mientras él y Bruno jugaban juntos. Pero en medio de la alegría, todavía había momentos de incertidumbre. Una tarde, mientras Ana mecía a Mateo para que se durmiera, no pudo quitarse de encima la sensación de que la historia de Carmen no había terminado del todo. «¿Y si hay más que no sabemos?», le preguntó a Luis más tarde esa noche. «¿Y si hay alguien más allá afuera que la amaba y quiere saber qué pasó?». Luis le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Entonces seguiremos buscando», dijo. «Por ahora concentrémonos en lo que podemos hacer por Mateo y por Bruno». Al día siguiente, recibieron una visita inesperada de un periodista que había oído hablar de su recaudación de fondos. «Me encantaría escribir un artículo sobre su historia», dijo el periodista. «Podría inspirar a mucha gente». Ana y Luis dudaron al principio, inseguros de abrir sus vidas al escrutinio público, pero al considerar el impacto potencial, se dieron cuenta de que era una oportunidad para llegar a aún más personas. El artículo titulado «De callejero a Salvador, cómo un cachorro cambió la vida de una familia», se publicó en un periódico local y rápidamente ganó atención nacional. Personas de todos los ámbitos de la vida se acercaron, compartiendo sus propias historias de resiliencia y esperanza. A través de todo esto, Bruno siguió siendo una fuente constante de consuelo y alegría. Una tarde, mientras Ana veía a Mateo gatear por el patio trasero con Bruno a su lado, sintió una profunda sensación de gratitud. «Somos muy afortunados de tenerlo», dijo en voz baja. «Es más que un simple perro. Es un recordatorio de todo lo que Carmen quería para Mateo». Luis asintió,
rodeándola con un brazo, y es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay una luz. A medida que la recaudación de fondos ganaba fuerza, los Martínez se encontraron haciendo malabarismos con sus crecientes responsabilidades, con el peso emocional de la historia de Carmen. Ana en particular se sentía dividida entre su deseo de honrar la memoria de Carmen y su incertidumbre sobre cuánto de la vida de Carmen debían revelar al público. Una tarde, mientras Ana estaba sentada en la habitación con Mateo dormido en sus brazos, Luis se unió a ella sosteniendo una carpeta llena de mensajes de donantes y con detalles de David, el refugio y el cuaderno de Carmen, había descubierto una conexión inquietante. Resulta que el hombre del que Carmen estaba huyendo tenía antecedentes de violencia doméstica y una orden de alejamiento presentada por otra mujer, explicó Luis. Y aunque no puedo probar que él fuera la razón por la que Carmen nos dejó a Mateo, las fechas coinciden con su desaparición. Ana sintió un escalofrío en la columna vertebral. La idea de que alguien así pudiera haber estado involucrado en la vida de Carmen era aterradora. ¿Crees que él podría ser quien envió la nota?, se preguntó. Luis asintió. Es posible, o podría ser alguien relacionado con él, alguien que sepa más sobre lo que le pasó a Carmen. Decidieron que no podían ignorar esta posible amenaza. Se pusieron en contacto con la policía local y compartieron sus hallazgos, incluida la nota anónima y la información que habían descubierto sobre el ex de Carmen. La policía tomó el asunto en serio y comenzó una investigación. Mientras tanto, Ana y Luis tomaron precauciones adicionales para proteger a Mateo y a Bruno. Instalaron cámaras de seguridad adicionales alrededor de su casa y se aseguraron de que alguien estuviera siempre con Mateo. Bruno, como siempre, parecía sentir la tensión en el aire. Se mantuvo aún más cerca de Mateo, a menudo gruñendo ante cualquier ruido o movimiento desconocido. Una tarde, mientras Ana estaba en el jardín con Mateo y Bruno, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Señora Martínez», dijo una voz, «soy la detective Sofía Reyes. Estamos investigando la información que nos proporcionó. Creemos que hemos identificado a la persona que envió la nota anónima». El corazón de Ana dio un vuelco. «¿Quién es?», preguntó. «Es un familiar del ex de Carmen», explicó la detective Reyes. «No tiene antecedentes penales, pero parece tener cierta obsesión con la historia de Carmen. Creemos que puede estar tratando de intimidarlos o buscar información». La detective Reyes les aseguró que tomarían medidas para proteger a su familia y que mantendrían informados a Ana y a Luis sobre cualquier novedad. Aunque la noticia trajo cierto alivio, también dejó a Ana con una sensación de inquietud. La idea de que alguien estuviera acechando en las sombras, interesado en la historia de Carmen, era profundamente perturbadora. Unos días después, mientras Ana y Luis estaban organizando un evento para el legado de Carmen, recibieron una visita inesperada. Una mujer de mediana edad. Marta continuó explicando que su hermano había fallecido recientemente y que ella había encontrado la nota anónima entre sus pertenencias. Él estaba obsesionado con Carmen, dijo. Nunca la superó. Creo que les escribió esa nota en un intento de asustarlos o de averiguar más sobre su paradero. La revelación fue impactante, pero también trajo una sensación de cierre. El misterio de la nota anónima finalmente se había resuelto y la amenaza que se cernía sobre ellos parecía haberse disipado. Ana y Luis agradecieron a Marta por su valentía al presentarse. Se dieron cuenta de que, a pesar del dolor que su hermano había causado, ella era una persona amable y decente que quería hacer lo correcto. A medida que pasaban los días, Ana y Luis se centraron en el legado de Carmen y en su creciente familia. Mateo estaba prosperando y Bruno seguía siendo su fiel protector.
La historia de Carmen, aunque llena de dificultades, se había convertido en una fuente de inspiración para muchos. Y a través de su fondo, Ana y Luis estaban ayudando a otras familias a encontrar la esperanza y el apoyo que necesitaban. Una tarde, mientras Ana estaba sentada en el jardín, viendo a Mateo y a Bruno jugar, sintió una profunda sensación de paz. Sabía que el camino que habían recorrido había sido largo y difícil, pero también sabía que habían hecho lo correcto. Habían honrado la memoria de Carmen y habían creado un futuro mejor para su hijo. Y en el proceso habían encontrado un amor y una conexión que nunca hubieran imaginado. Bruno, al sentir su mirada, se acercó y apoyó la cabeza en su regazo. Ana le acarició el suave pelaje, sintiendo su amor incondicional. «Eres un milagro, Bruno», susurró, «un verdadero milagro». Mientras Ana acariciaba a Bruno, reflexionó sobre el increíble viaje que habían emprendido. Desde aquella noche tranquila en que Bruno, siendo un cachorro, alertó sobre la crisis de Mateo, hasta desentrañar la compleja y conmovedora historia de Carmen, cada paso había sido una mezcla de desafíos, revelaciones y, sobre todo, amor. El legado de Carmen crecía a pasos agigantados. No solo estaban brindando apoyo financiero a familias en situaciones similares, sino que también estaban creando una comunidad. Las historias que compartían las personas, inspiradas por la valentía de Carmen y el instinto protector de Bruno, creaban un tejido de esperanza y resiliencia. Ana y Luis se aseguraban de que cada persona que se acercaba a el legado de Carmen se sintiera escuchada y apoyada, creando un espacio seguro donde las experiencias podían compartirse sin juicios. Una de las iniciativas más exitosas que surgió fue un programa de mentoría. Emparejaron a padres que habían superado desafíos similares con aquellos que estaban empezando su camino. La idea era simple, pero el impacto era profundo. Saber que no estás solo, que alguien más ha recorrido un camino similar y ha encontrado la luz al final del túnel, era invaluable. Mateo, por su parte, estaba floreciendo. Sus terapias progresaban y su conexión con Bruno parecía ser un catalizador en su desarrollo. Bruno no solo era su compañero de juegos, sino que, intuitivamente, parecía entender las necesidades de Mateo. Lo animaba a moverse, lo consolaba cuando se frustraba y le brindaba un apoyo constante y silencioso. Los médicos estaban asombrados. A pesar de la paz que habían encontrado, Ana y Luis nunca olvidaron la sombra del pasado de Carmen. Mantenían una comunicación abierta con la detective Reyes, quien les aseguraba que, aunque el ex de Carmen había fallecido, seguían vigilando a cualquier persona que pudiera haber estado conectada con él y que pudiera representar una amenaza. Una noche, mientras Ana y Luis estaban revisando los planes para una próxima expansión de El legado de Carmen, querían abrir un centro de día para niños con necesidades especiales, un sueño que Carmen había expresado en su diario. Recibieron una llamada inesperada. Era Marta, la hermana del ex de Carmen. Su voz sonaba agitada. «Ana, Luis, tienen que tener cuidado», dijo Marta. «He descubierto algo más sobre mi hermano. Tenía un cómplice, alguien que lo ayudaba a acechar a Carmen. No sé quién es, pero creo que podría estar cerca». La noticia fue como un balde de agua fría. La amenaza que creían haber superado volvía a surgir, más insidiosa y desconocida que antes. Ana y Luis decidieron intensificar la seguridad alrededor de Mateo y de su hogar. Informaron a la detective Reyes, quien les prometió aumentar la vigilancia. Pero más allá de las medidas de seguridad, Ana y Luis sabían que tenían que ser proactivos. Tenían que descubrir quién era este cómplice y por qué seguía interesado en la historia de Carmen. Comenzaron revisando nuevamente todos los documentos y cartas que tenían relacionados con Carmen. Repasaron el diario, las notas del refugio, las conversaciones con David y Marta.
Buscaban cualquier nombre, cualquier referencia, cualquier pista que pudiera llevarlos a esta persona desconocida. Bruno, sintiendo la tensión en el ambiente, se mantenía cerca de Ana y Luis, observándolos con sus ojos inteligentes y protectores. Una tarde, mientras Ana releía el diario de Carmen, algo llamó su atención. Una frase que había pasado por alto antes. Si algo me pasa, busquen a ese. Él sabrá la verdad. Ana sintió un escalofrío. ¿Quién era ese? ¿Podría ser este el cómplice del ex de Carmen? ¿O era alguien más, alguien que Carmen confiaba? Con una nueva pista, Ana y Luis se embarcaron en una nueva búsqueda. Esta vez no se trataba solo de honrar el pasado de Carmen, sino de proteger su futuro, el futuro de Mateo y el futuro de el legado de Carmen. La historia, lejos de terminar, parecía estar entrando en un nuevo y crucial capítulo. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban decididos. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podemos hacer para proteger a Mateo?, preguntó. Ser proactivos, aconsejó Sara. Presenten una orden de protección e informen a las autoridades sobre la carta. Si Brian Dempsey está involucrado, necesitarán investigar sus intenciones. Mientras los Martínez tomaban estas medidas de precaución, también se apoyaron en su comunidad para obtener apoyo. Ana confió en Linda y Raquel, quienes ofrecieron su apoyo incondicional. Estás haciendo lo correcto, dijo Linda. Carmen confió en ti con Mateo y estás honrando esa confianza luchando por él. Mientras tanto, el comportamiento de Bruno se volvió más vigilante. El leal cachorro, que ya había demostrado sus instintos protectores, parecía sentir la tensión en el hogar. Comenzó a dormir junto a la cuna de Mateo por la noche y a ladrar ante el más mínimo sonido desconocido. Es como si supiera que algo se avecina, observó Ana una tarde lluviosa. Los Martínez recibieron una llamada que disparó su ansiedad. Era de un investigador privado que habían contratado para recopilar más información sobre Brian. Lo hemos localizado, dijo el investigador. Vive a solo unas pocas ciudades de distancia. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Ha intentado contactarnos?, preguntó. No directamente, respondió el investigador, pero está claro que ha estado haciendo preguntas sobre Mateo y su familia. La noticia dejó a los Martínez conmocionados. Luis caminaba de un lado a otro en la sala de estar, con la mente acelerada. No podemos permitir que este hombre interrumpa la vida de Mateo, dijo con firmeza. Renunció a sus derechos en el momento en que abandonó a Carmen y a su hijo. Ana asintió. Su determinación se endureció. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Mientras se preparaban para una posible confrontación, los Martínez encontraron fuerza en ellos mismos y en su comunidad. Organizaron una reunión en el refugio para reunir apoyo para el legado de Carmen y crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las sobrevivientes de violencia doméstica. El evento fue un éxito rotundo, atrayendo a asistentes de todos los ámbitos de la vida que se inspiraron en la historia de Carmen y el compromiso de los Martínez con su memoria. Durante el evento, Raquel se acercó a Ana con una expresión nerviosa. Creo que vi a alguien observando desde el estacionamiento, dijo en voz baja. Podría no ser nada, pero... El corazón de Ana dio un vuelco. Escaneó a la multitud, pero no vio a nadie sospechoso. Aún así, la posibilidad de que Brian estuviera cerca aumentó su vigilancia. Más tarde esa noche, cuando la familia regresó a casa, el ambiente era tenso. Las orejas de Bruno se animaron cuando entraron a la casa. Su nariz se contrajo como si sintiera algo inusual. ¿Escuchas eso?, le susurró Ana a Luis. Un leve ruido provenía del patio trasero, un crujido seguido de un chirrido bajo. Luis agarró una linterna y salió cautelosamente con Bruno a su lado. La lluvia había cesado, dejando el suelo resbaladizo y embarrado. Mientras Luis exploraba el patio, notó huellas que conducían hacia la puerta lateral.
Su agarre a la linterna se tensó. Ana, llama a la policía, dijo Luis con la voz firme pero urgente. Adentro, Ana marcó el 911 con las manos temblorosas. Mantuvo a Mateo cerca, con el corazón latiéndole con fuerza mientras esperaba que llegaran las autoridades. Afuera, Luis y Bruno siguieron el rastro de huellas hasta el borde de la propiedad, donde encontraron un trozo de tela rota atrapado en la valla. Cuando llegó la policía, realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron señales de un intruso. «Quienquiera que fuera se ha ido», dijo el oficial, «pero aumentaremos las patrullas en el área para vigilar». El incidente dejó a los Martínez conmocionados, pero más decididos que nunca a proteger a su familia. Ana miró a Mateo, que estaba felizmente inconsciente del peligro que se había acercado tanto a su hogar. «No permitiremos que te pase nada», susurró, abrazándolo con fuerza. Mientras se preparaban para irse a la cama esa noche, Luis colocó la tela rota en una bolsa de plástico con la intención de que se analizaran las huellas dactilares. Bruno se acurrucó junto a la cuna con sus ojos vigilantes escaneando la habitación. A la mañana siguiente, Ana y Luis se sentaron en la mesa de la cocina revisando sus opciones. La tela rota de la valla estaba en una bolsa de plástico sellada sobre la encimera. Un recordatorio palpable de la amenaza potencial. «Esto no puede ser una simple coincidencia», dijo Ana con la voz firme pero resuelta. «Si Brian está merodeando, necesitamos enfrentar esto de frente». Luis asintió con una expresión seria. «Pero tenemos que ser inteligentes al respecto. No podemos permitir que manipule la situación o ponga a Mateo en peligro». Esa tarde, el investigador Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿Tenemos suficiente para involucrar a las autoridades?» «Sí», respondió el investigador. «Ya he proporcionado a la policía evidencia de su comportamiento reciente y su orden de restricción anterior. Se están preparando para emitir una orden para interrogarlo». Los Martínez tomaron todas las precauciones en los días siguientes. Instalaron cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y coordinaron con la policía para patrullas regulares. Ana también se puso en contacto con su abogada, Sara, quien les aconsejó que presentaran una orden de restricción contra Brian para establecer una protección legal adicional. Pero a medida que pasaban los días, la tensión en el hogar crecía. Bruno permaneció hipervigilante, ladrando a cada sonido y caminando inquieto por la noche. «Sabe que algo no está bien», dijo Luis, observando al cachorro mientras estaba de pie junto a la ventana delantera, con las orejas erguidas. Una noche, mientras la familia se preparaba para cenar, sonó el timbre. Ana y Luis intercambiaron una mirada cansada. «¿Esperábamos a alguien?», preguntó Ana, tomando a Mateo en sus brazos. Luis negó con la cabeza. «Quédate aquí», dijo, moviéndose cautelosamente hacia la puerta. Bruno lo siguió de cerca, su gruñido bajo retumbando en su garganta. Cuando Luis abrió la puerta, se congeló. De pie en el porche estaba Brian Dempsey, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta desgastada. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Brian rápidamente, levantando las manos en un gesto de rendición. «Solo necesito ver a mi hijo». Luis salió y cerró la puerta detrás de él, pero dejándola ligeramente entreabierta. «Renunciaste a ese derecho cuando lo abandonaste», dijo Luis con firmeza. «¿Qué estás haciendo aquí?» Los ojos de Brian se dirigieron a la ventana, donde podía ver a Ana sosteniendo a Mateo. «Cometí errores», admitió, «pero he cambiado. Solo quiero una oportunidad para explicarme». Ana, observando desde adentro, sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atreve a aparecer sin avisar después de todo lo que Carmen pasó?, pensó. Le entregó a Mateo a Linda, que estaba de visita para ayudar con la cena, y salió para unirse a Luis. «No tienes derecho a volver a entrar en su vida después de abandonarlo a él y a Carmen», dijo Ana con la voz tajante. «¿Tienes idea de lo que ella pasó para protegerlo de ti?». Brian se estremeció ante sus palabras. No sabía lo mal que se habían puesto las cosas para ella, dijo.
Cometí errores, pero quiero enmendarlos. Antes de que Ana pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. 2 coches de policía se detuvieron en la acera, con las luces parpadeando. Los oficiales salieron y se acercaron al porche. «Señor Dempsey», dijo uno de ellos, «necesitamos hablar con usted». Brian pareció sorprendido, pero no se resistió cuando los oficiales lo escoltaron a uno de los coches. «Esto no ha terminado», dijo, su mirada persistiendo en Ana y Luis. «Volveré». Los oficiales aseguraron a los Martínez que Brian sería interrogado a fondo y que su evidencia fortalecería el caso en su contra. «Haremos todo lo posible para mantener a su familia a salvo», dijo uno de ellos. Cuando la policía se marchó, Ana dejó escapar un suspiro tembloroso. «¿Crees que esa es la última vez que lo veremos?», preguntó. Luis le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Estaremos listos si no lo es», dijo. «Pero por ahora, concentrémonos en mantener a Mateo a salvo y seguir adelante». Esa noche, los Martínez se sentaron juntos en la sala de estar, reflexionando sobre los eventos del día. Mateo jugaba con Bruno en el suelo, riendo mientras el cachorro le acariciaba la cara. La vista llenó a Ana de un renovado sentido de propósito. «Hemos llegado tan lejos», dijo en voz baja. «Pase lo que pase, lo protegeremos». Luis asintió con la mirada fija en su hijo. «Carmen confió en nosotros con Mateo porque sabía que lucharíamos por él», dijo, «y eso es exactamente lo que haremos». Mientras la familia se preparaba para irse a la cama, Bruno se instaló junto a la cuna de Mateo, con sus ojos vigilantes, escaneando la habitación. Ana se agachó para acariciar su pelaje. «Gracias, Bruno», susurró. «No podríamos hacer esto sin ti». El cachorro movió la cola, su leal presencia un reconfortante recordatorio de que no estaban solos en su lucha por proteger a su familia. La tensión en la casa de los Martínez había disminuido ligeramente después de la retirada de Brian por parte de las autoridades, pero los eventos de esa noche permanecieron en sus mentes. Ana y Luis sabían que habían ganado una batalla, pero no estaban convencidos de que la guerra hubiera terminado. No podían quitarse de encima la sensación de que Brian podría intentar reclamar alguna parte de la vida de Mateo, sin importar cuán frágil fuera su reclamo. Una mañana, una semana después, Ana estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco mientras instintivamente miraba el monitor de seguridad. Para su alivio, no era Brian, sino una mujer sosteniendo un sobre grande. Ana abrió la puerta con cautela. «¿Señora Martínez?», preguntó la mujer con una sonrisa amable. «Soy una trabajadora social asignada para revisar la situación de custodia de Mateo». El estómago de Ana se retorció. «¿Situación de custodia?», preguntó. «¿Qué quieres decir?». La trabajadora social explicó que Brian había solicitado formalmente una revisión de la adopción, citando circunstancias cambiadas y un deseo de participar en la vida de Mateo. «No significa que nada vaya a cambiar». Luis se unió a Ana en la sala de estar, donde se sentaron con la trabajadora social para discutir la situación. Bruno se acurrucó a sus pies, su presencia un consuelo silencioso. «Hemos hecho todo lo posible para proporcionar un hogar amoroso y estable para Mateo», dijo Luis. «Con firmeza. Es nuestro hijo en todos los sentidos que importan». La trabajadora social asintió. «Y eso es evidente por mis observaciones iniciales, pero tendremos que seguir el proceso legal, que incluye evaluar las circunstancias actuales del señor Dempsey». Durante las siguientes semanas, los Martínez trabajaron incansablemente para reunir evidencia que respaldara su caso. Recopilaron fotos, registros médicos y testimonios de amigos y vecinos que habían sido testigos de su inquebrantable dedicación al bienestar de Mateo. Ana también escribió una sentida carta detallando los deseos finales de Carmen y el profundo vínculo que habían formado con Mateo desde su llegada. Mientras tanto, los instintos protectores de Bruno se intensificaron. Seguía a Mateo a todas partes, manteniéndose siempre cerca, como si sintiera la creciente ansiedad de la familia.
Una noche, mientras Ana estaba sentada junto a la cuna de Mateo, notó que Bruno miraba fijamente a la ventana. Cuando se acercó, no vio nada inusual, pero el gruñido bajo de Bruno le envió un escalofrío por la columna vertebral. La fecha de la corte llegó en una mañana gris. El cielo, cargado de nubes, reflejaba la aprensión de los Martínez. Ana y Luis entraron al juzgado de la mano, con Mateo acurrucado en los brazos de Ana y Bruno a su lado. La corte había otorgado un permiso especial para que el cachorro asistiera, reconociendo su papel en la vida de Mateo. Dentro de la sala del tribunal, Brian estaba sentado con su abogado, luciendo pulido y sereno. Era un marcado contraste con el hombre que había aparecido en su puerta semanas antes. Su abogado argumentó que Brian había hecho cambios significativos en su vida y merecía la oportunidad de ser parte de la crianza de su hijo. Cuando llegó el turno de Ana de hablar, se puso de pie con tranquila determinación. «Esto no se trata solo de quién tiene el derecho legal sobre Mateo», dijo, con la voz firme a pesar de la emoción que brotaba en su interior. «Se trata de lo que es mejor para él. Brian lo abandonó cuando más lo necesitaba. Mi esposo y yo le hemos dado el amor, la estabilidad y el cuidado que merece. Somos sus padres y lucharemos para protegerlo». El juez escuchó atentamente, tomando notas mientras Ana hablaba. Luis siguió, agregando su perspectiva y enfatizando los pasos. A medida que continuaban los procedimientos, se desarrolló un giro dramático. El abogado de los Martínez presentó evidencia del investigador privado que revelaba que la estabilidad financiera y personal de Brian era mucho menos segura de lo que había afirmado. Además, el investigador descubrió pruebas de que Brian había estado en contacto con asociados conocidos involucrados en actividades ilegales. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se mostraban las pruebas. La compostura de Brian se resquebrajó y él intercambió susurros frenéticos con su abogado. Ana y Luis intercambiaron una mirada, una chispa de esperanza encendiéndose entre ellos. El juez convocó un breve receso para revisar la nueva información. Durante el receso, Ana y Luis salieron para ordenar sus pensamientos. Bruno trotaba a su lado, moviendo ligeramente la cola. Ordenar sus pensamientos. Bruno trotaba a su lado moviendo la cola ligeramente como si sintiera su alivio. Cuando la corte se reanudó, la jueza emitió su fallo. Dada la evidencia convincente presentada, está claro que el señor Dempsey no posee actualmente la estabilidad o el carácter moral requerido para ser una influencia positiva en la vida de Mateo. La Corte ratifica la adopción y otorga la custodia total al señor y la señora Martínez. Además, se emitirá una orden de restricción permanente para garantizar la seguridad y el bienestar del niño. El alivio fue abrumador. Ana abrazó a Mateo con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Luis los rodeaba a ambos con sus brazos. Bruno ladró alegremente, moviendo la cola furiosamente, como si celebrara la victoria con ellos. Al salir de la sala del tribunal, un periodista se acercó y pidió un comentario. Ana hizo una pausa con la voz firme y llena de gratitud. Esta no es solo una victoria para nuestra familia, es un recordatorio de que el amor, la dedicación y hacer lo correcto siempre prevalecerán. Esa noche, los Martínez regresaron a casa con una cálida bienvenida de sus amigos y vecinos que se habían reunido para celebrar el resultado. Linda y Raquel abrazaron a Ana con fuerza, mientras Mateo gateaba con Bruno a sus talones. La risa del pequeño llenaba la habitación, un sonido que recordaba a todos la resiliencia del amor y la familia. Más tarde, cuando la casa se calmó, Ana y Luis se sentaron en el sofá viendo a Mateo y a Bruno dormir pacíficamente. «Lo logramos», dijo Ana en voz baja con la mano apoyada en la de Luis. «Mantuvimos a nuestra familia unida». Luis asintió, con la mirada fija en su hijo. «Y siempre lo haremos». Los días posteriores a la decisión de la corte se sintieron como un nuevo comienzo para la familia Martínez.
El peso de la incertidumbre se había levantado, reemplazado por una sensación de seguridad y gratitud. Su hogar, una vez lleno de tensión e inquietud, ahora irradiaba calidez y esperanza. Ana estaba de pie en la cocina una soleada mañana, viendo a Mateo jugar en el patio trasero con Bruno. El cachorro, tan enérgico como siempre, perseguía a Mateo en círculos, moviendo la cola con entusiasmo. La risa de Mateo resonaba por el patio, un sonido tan puro y alegre que hizo llorar a Ana. «Míralos», dijo volviéndose hacia Luis, que estaba bebiendo su café en la mesa. «Es como si estuvieran destinados a estar juntos». Luis sonrió, su mirada siguiéndola. «Lo están. Bruno ha sido el protector de Mateo desde el principio. No es solo una mascota, es familia». Más tarde esa tarde, Ana decidió escribir una carta a Carmen, la madre biológica de Mateo. No había tenido noticias de ella desde que recibió a Mateo, pero sintió la necesidad de compartir lo lejos que había llegado su viaje. En su carta, describió el crecimiento de Mateo, su risa contagiosa y el vínculo que había formado con Bruno. Expresó su gratitud por la confianza que Carmen había depositado en ellos y le aseguró que Mateo era amado y apreciado más allá de toda medida. Mientras sellaba el sobre, Ana sintió una sensación de cierre. Si bien el papel de Carmen en la vida de Mateo podría seguir siendo distante, su decisión había allanado el camino para la familia que ellos habían construido. Una noche, mientras la familia se reunía en la sala de estar, Luis sacó un álbum de fotos en el que había estado trabajando. «Pensé que era hora de que empezáramos a documentar nuestro viaje», dijo, abriéndolo a la primera página. En el interior había fotos de los hitos de Mateo, sus primeros pasos, su celebración de cumpleaños y momentos sinceros con Bruno. Ana se rió mientras hojeaba las páginas, señalando expresiones tontas e instantáneas conmovedoras. Cuando llegaron a la última página, Luis reveló una sorpresa. «Hay una adición más», dijo, entregándole a Ana un pequeño certificado enmarcado. Era la certificación oficial de Bruno como perro de servicio. «Se lo ha ganado», dijo Luis con una sonrisa. «No es solo el compañero de Mateo, es su guardián». Ana lo abrazó con fuerza, abrumada por el gesto. «Es el mejor guardián que cualquiera podría pedir». Con sus vidas volviendo a la normalidad, Ana y Luis se enfocaron en su futuro como familia. Hicieron planes para renovar el patio trasero, creando un espacio seguro y divertido para que Mateo y Bruno jugaran. También empezaron a discutir formas de retribuir a su comunidad, inspirados por el apoyo que habían recibido durante su viaje. Una idea destacó: establecer un programa local para conectar a las familias con animales de rescate. «Hay tantos Brunos por ahí esperando un hogar», dijo Ana. «Si podemos ayudar a una sola familia a encontrar a su compañero perfecto, valdrá la pena». Luis asintió con la cabeza. «Y podemos compartir nuestra historia para mostrar cuánto amor y lealtad puede traer un animal de rescate». A medida que pasaban los meses, la familia Martínez continuó prosperando. Mateo creció más fuerte e independiente. Su risa llenaba cada rincón de su hogar. Bruno permaneció a su lado, siempre vigilante y devoto. El vínculo entre ellos solo se profundizó, un testimonio del poder del amor incondicional. Una noche de verano, mientras el sol se ponía sobre su patio trasero, la familia se sentó junta en una manta de picnic, viendo el cielo tornarse de tonos naranja y rosa. Mateo se apoyó contra Bruno, su pequeña mano descansando sobre el pelaje del cachorro. «Te quiero, Bruno», dijo en voz baja, sus palabras transmitiendo la inocencia y la sinceridad de un niño. Ana y Luis intercambiaron una sonrisa con el corazón lleno. Habían enfrentado desafíos e incertidumbres, pero habían salido más fuertes, unidos por su amor mutuo y su compromiso con su familia. Mientras la escena se desvanecía en el crepúsculo, Ana miró a Luis y dijo: «¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace un año que un pequeño cachorro y un niño pequeño cambiarían nuestras vidas para siempre, no lo habría creído».
Luis se rió entre dientes. La vida tiene una forma divertida de sorprendernos, ¿no? Ana asintió, con la mirada fija en Mateo y Bruno, pero no lo querría de otra manera. Esta conmovedora historia nos recuerda el increíble impacto que los animales pueden tener en nuestras vidas. ¿Alguna vez has experimentado un vínculo tan especial como el de Mateo y Bruno? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Nos encantaría escucharlas. Y si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros para más historias inolvidables. Juntos celebremos el poder del amor, la lealtad y la familia. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.